Bien, vamos ahora a leer la Santa Palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, el capítulo 6. Versículos del 45 hasta el final del capítulo. Dice así pues la palabra del Señor. Y enseguida hizo subir a sus discípulos en la barca e ir delante de él a Betsaida, al otro lado, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al anochecer la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y los vio fatigados remando porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Y al verlo ellos que andaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron voces, porque todos lo veían y se turbaron. Mas enseguida habló con ellos y les dijo: Alentaos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y estaban sobremanera asombrados entre ellos y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y cuando pasaron al otro lado, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron allí. Y saliendo ellos de la barca, enseguida lo reconocieron. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes a enfermos en lechos, allí donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas o ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que pudieran tocar siquiera el borde de su vestido, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, pues queremos darte gracias por tu santa palabra que tú has inspirado, que tú has preservado en el tiempo y nos das al Señor ahora. Señor, pues porque nos has confiado los oráculos de tu palabra. Y Señor, pues antes de considerarla, queremos implorar de nuevo tu ayuda y la dirección, la guía de tu Espíritu Santo y también su bendición para que podamos recibir tu santa palabra. Señor, si no es con tu acción eficaz, Señor, esta palabra, Señor, queda sin fruto en nuestras vidas, así que pedimos al Señor que tengas misericordia, Señor, nos envíes juntamente con tu palabra, la obra del Espíritu Santo, la buena obra en nosotros, dándonos entendimiento y moviendo nuestros corazones a guardar verdaderamente tu santa palabra. Te lo pedimos pues todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues este pasaje que hemos leído sigue inmediatamente el que habíamos considerado la semana anterior acerca de la multiplicación de los panes y de los peces, y también pues hay que decir que es uno de los milagros más conocidos de Jesús, ¿no? Habiendo buscado pues en internet, ¿no? Cuáles son, digamos, los milagros más conocidos, ¿no? Por lo menos en lengua castellana, en español, pues salen los que yo ya me imaginaba, ¿no? En primer lugar, el pasaje de las bodas de Caná en Juan capítulo 2, en segundo lugar, la multiplicación de los panes y de los peces, y en tercer lugar, Jesucristo que camina sobre las aguas del mar. Bien, pues entonces vemos estos dos bien conocidos milagros de Jesús que se siguen inmediatamente el uno al otro, porque es la continuación directa, inmediata, de lo que habíamos estado considerando la semana anterior. Hay que tenerlo esto en mente porque esto también ayuda a comprender la situación. Después de haber comido, después de haber saciado a toda la multitud, después de haber recogido las cestas, pues entonces se despide a la multitud. Primeramente, por tanto, ¿por qué se despide a la multitud? ¿Por qué se envía? Sí, ya había caído la noche, pero
pues vemos, versículo 45, enseguida hizo subir a sus discípulos en la barca e ir delante de él a Betsaida, al otro lado, entre tanto que él personalmente, pues despedía a la multitud. Pues entonces en el Evangelio de Juan, pues vemos en el capítulo 6, que veíamos es el pasaje, se puede decir paralelo, o digamos es el relato de Jesús en Juan del mismo milagro, pues allí leemos que Jesús entendiendo Jesús que habían de venir y arrebatarlo para hacerlo rey, volvió a retirarse solo al monte. Entonces vemos que aquí cuando los despide es cuando pues Jesús tuvo que hacer frente al hecho que ellos querían, por lo tanto, ponerlo como rey en Israel, lo cual pues esto muestra, ellos habían visto la señal, ellos habían comido el pan, se habían saciado, y como dice Juan capítulo 6, versículo 25, lo buscaban a él, por lo tanto, porque habían comido y habían sido saciados. Y entonces había una, un interés, una motivación poco espiritual en cuanto a la persona misma de Jesús. Lo iban pues a poner como rey, un liberador político en contra de los romanos, y esto entonces de por sí ya era una sedición, un acto de sedición en contra de las autoridades, y Jesucristo no había pues venido a implantar su reino de esta manera. Pero en segundo lugar también vemos que había enviado a sus discípulos aparte, se nos dice, hizo subir a sus discípulos en la barca e ir delante de él a Betsaida, al otro lado. Entonces, bueno, pues hay que tener también esto presente, porque esta vez no los envía en misión, esta vez los envía pues a que estén de nuevo solos, aparte de la multitud, ¿no? Y hay que entonces pues, recordar también lo que veíamos la semana anterior, lo ya dicho la semana anterior, que lo había hecho pues también para que ellos pudieran tener un descanso. No lo pudieron tener entonces porque vinieron toda la multitud y les dio entonces de comer, y ahora pues le da este tiempo para que vayan a Betsaida y puedan estar aparte, puedan descansar y puedan también tener un tiempo de restauración física y también interior en la comunión con el Señor. La necesidad, por tanto, decíamos, de descansar, la necesidad también de no dejarse llevar por el ritmo incesante, también de tener, si podemos, si el Señor nos lo permite, pues unos días de vacaciones, disfrutarlos, porque es un don de Dios, y también aprovecharlos para que podamos, pues de estar más cerca del Señor que normalmente. Bien, pues esto, entonces, todo esto último, está confirmado por lo que Jesucristo mismo hizo. Él se fue al monte. ¿A qué hacer? Pues, dice, a orar. Él se fue, una vez había despedido a la multitud y a sus discípulos, al monte a orar. En el versículo 46... se fue al monte a orar. Y esto, pues, si lo pensamos, nos tiene que llamar, digamos, poderosamente la atención. El hecho que Jesús buscara tiempo para orar. Tiempo especial, tiempo extra, ¿no? Para orar. Llamar la atención porque Jesús es Dios hecho hombre, Jesús es divino, Jesús es la segunda persona de la Trinidad que tomó, por tanto, naturaleza humana, la tomó para sí, la asumió, hecho hombre, encarnado, pero con todo y con eso, él buscaba tiempos especiales para orar cuando, por ejemplo, ya hemos visto aquí en el Evangelio de Marcos, al inicio de su ministerio estuvo orando 40 días y 40 noches, o también o después de un ajetreado día de ministerio en Capernaum, un sábado, un día de reposo, como vemos en el capítulo
uno de Marcos al final, que él se levantó muy de mañana y estuvo orando al Padre. O aquí también, bueno, antes cuando llamó a los discípulos como apóstoles, él también se pasó la noche entera en oración. Y aquí también, pues vemos, después de haber alimentado a la multitud, 5.000 hombres, mujeres y niños, etcétera, pues él también busca el rostro de Dios en oración. No se pasa toda la noche, pero buena parte de la misma sí. Y esto, por lo tanto, pues muestra también el interés y la necesidad de nuestro Señor Jesús para estar en comunión con el Padre, en comunión con Dios Padre. Y esto pues tiene que movernos también a la admiración, al hecho pues que Dios, hecho hombre, Dios en su humanidad, pues Él era verdaderamente Dios. Él no dejó de serlo en ningún momento. Él no fue, pues, dejó de serlo, dejó aparte sus atributos como Dios para después volverlos a tomar, como algunos pues, dicen o piensan. Y pues después de esto, además, pues vemos que Él era verdaderamente humano, verdaderamente hombre. Una humanidad verdadera, y en su humanidad pues no daba entonces esta comunión con el Padre como algo ya por descontado, ¿no? Por el hecho de que su naturaleza estaba unido a su naturaleza divina, sino que él buscaba en su humanidad también esta comunión consciente y real y verdadera con el Padre. Y esto pues nos tiene que llevar a la admiración y también hacernos despertar también a nuestra necesidad de oración. Y el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, nos dice que oremos sin cesar, es decir, que estemos en una actitud continua de oración, así que si Cristo, siendo Dios, pues lo hacía así, ¿no? Pues cuánto más necesario nos es a nosotros, ¿no? Cuánto más necesario nos es a nosotros. A veces pues por las prisas, las carreras, o por la desidia, por el cansancio, o porque no tenemos ganas, por la frialdad o lo que sea, pues no lo hacemos, ¿no? Pues acordémonos, ¿no?, del Señor Jesucristo, quien en los días de su humanidad, de su encarnación, Él pues tenía esa necesidad de orar, Él lo hacía, aun quitando tiempo del descanso, aun quitando tiempo del descanso de la noche. Normalmente era pues durante la noche después de largos días de trabajo. Bien, pues esto podemos verlo de entrada, pero este pasaje en general, el pasaje que hemos leído cuando Jesús camina sobre el mar, nos enseña bastante más, digamos, que acerca de su humanidad. Realmente el enfoque, el punto principal de este pasaje es sobre todo enseñarnos acerca de su divinidad, ¿no? De su divinidad. Es uno de los pasajes por excelencia, los milagros de los relatos de milagros de Jesús, en lo que nos muestra de una manera más clara su gloria divina. Hay incluso comentaristas que dicen, pues aquí prácticamente parecería esto un Cristo docético, es decir, como que su humanidad pues prácticamente no se ve. Ya sabemos, el docetismo fue una herejía antigua que decía que la humanidad de Cristo fue una mera apariencia, ¿no?, del nombre por docetismo. Evidentemente que es un error eso, no es solamente una mera apariencia, pero sí que es cierto que la gloria divina de Cristo aquí pues brilla para nosotros. Puedo ver pues primeramente, antes que nada, la escena. Después ya hemos visto cómo despidió a la multitud y también vio a sus discípulos en medio del mar. Entonces ellos, los discípulos, pues hicieron como Jesús les había mandado y estuvieron remando. Desde que los despidió. Ellos pues
La barca, versículo 47, estaba en medio del mar y él estaba solo en la tierra, estaba pues orando. Y entonces dice que los vio fatigados remando porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia. Cerca de la cuarta vigilia, y esto es un detalle, pues a tener en cuenta, la cuarta vigilia sería aproximadamente las 3 de la madrugada. Entonces ellos habían estado pues remando y entonces habían avanzado hasta el centro del lago de Genesaret y pues estaban pues con dificultades por un fuerte viento que les venía en contra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 19, se nos dice que habían remado entre 25 y 30 estadios, es decir, entre 5 o 6 kilómetros. Habían hecho remando con el viento contrario. Con el viento contrario. Tal vez en condiciones normales ellos ya habrían llegado al otro lugar y ahora estaban solamente a mitad del lago. Las expectativas, por lo tanto, sería de nos vamos a pasar entonces toda la noche remando, cuando lleguemos allí, pues ya será de día y un día entero sin dormir. Y ellos estaban, por lo tanto, además, fatigados. Ellos estaban fatigados, versículo 48, los vio Jesús, los vio fatigados remando. Y bueno, pues la palabra fatigados, pues tal vez sea algo suave, por así decirlo, porque en el original es la palabra para atormentado, la palabra que se utiliza, por ejemplo, en las posesiones ¿no? de demonios, ¿no? Que atormentaban, ¿no? Bueno, pues estaban atormentados, bueno, evidentemente por el cansancio, ¿no? Por la fatiga, pero vemos que no era una ligera fatiga, era una fatiga terrible, atroz, ¿no? Bien, pues entonces vemos, esa era la situación de los discípulos, y los discípulos, vemos, ellos habían obedecido a Jesús. Ellos habían obedecido el mandamiento. Ellos no habían sido desobedientes. Ellos pues podrían tal vez esperar que porque Él les ha enviado, pues entonces no tendrían que tener ninguna dificultad, porque Él les ha enviado a ir a Betsaida, pues todo tenía que ir bien. Y, sin embargo, estaban entonces experimentando que por las circunstancias, por los elementos, estaban experimentando la dificultad. Estaban experimentando la dureza de obedecer, la dureza de cumplir la voluntad de Jesús. Y seguramente estarían, además de la fatiga, pues frustrados. ¿Cómo hemos llegado solamente hasta aquí? Ya tendríamos que haber pues llegado hasta el final. Ya tendríamos pues que haber pues acabado el trayecto, ¿no? Bien, por lo tanto, vemos, ¿no? Esta es una situación en la que muy bien nos podemos encontrar como creyentes en nuestras vidas, ¿no? En el sentido de estar, sí, intentando guardar los mandamientos de Dios, intentar hacer la voluntad de Dios, no irnos al mundo, no ir, por lo tanto, como todo el mundo va, sin preocuparse de hacer la voluntad de Dios, intentar mantener viva la fe, intentar llevar una vida correcta, conforme a los mandamientos de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y pues vemos aquí hay una razón o por otra, pues grandes dificultades que nos hace pues la vida muy difícil, y estamos pues tremendamente cansados anímicamente, a veces también hasta pues físicamente. Esto es una situación en la que nos podemos encontrar, y esto es una situación que también la Iglesia se puede también encontrar, intentando ser fiel al Señor, El esfuerzo por obedecer, el esfuerzo por guardar la palabra de Dios, el esfuerzo por ser fiel al Señor, y pues tal vez encontrarnos con no el fruto que hubiéramos esperado o que la gente lo podría esperar, ¿no? Podemos ver algo parecido en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, ¿no? Vemos su gran esfuerzo,
y su gran fatiga. Apocalipsis capítulo 2 y versículos 2 y 3, la primera de las cartas del Señor Jesús a las iglesias del Apocalipsis. Apocalipsis 2, 2, 3 dice: yo conozco tus obras y tu trabajo, un trabajo pues con una gran fatiga, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que afirman ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desfallecido. Así pues vemos que esto es algo también a tener en cuenta, ¿no? La obediencia al Señor cuesta en términos de no hacer como el mundo. El mundo pues va el camino de la puerta ancha, el camino amplio, y los creyentes van en el camino estrecho, y el camino estrecho es angosto y es dificultoso. Bien, pues entonces esta es la escena, y entonces en esta escena, por lo tanto, en medio de esta escena, o esta escena es lo que va a propiciar esta manifestación, esta revelación de la gloria divina de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, pues se ve esto acerca de su conocimiento. Acerca de su conocimiento. En el versículo 48 ya hemos leído, pero lo volvemos a leer, dice: los vio fatigados remando. Y hemos dicho que era pues de madrugada, seguramente serían las 3 de la mañana. Estaba pues a lo lejos, a los 5 o 6 kilómetros. En noche cerrada, si no había pues luna llena, pues ¿qué luz había ahí? ¿Cómo los vio Jesucristo? Por lo tanto, que estaban además fatigados, que estaban por lo tanto siendo atormentados, o que estaban una fatiga terrible en medio del mar. Y ni siquiera era que los oyera gritar. Ni siquiera es que ellos estaban pues en medio del mar, pues desesperados y gritando y clamando a Dios, como leemos en el Salmo 107 y cantamos, cuando habla de los marineros que les sorprende una tormenta, una grandísima tormenta en medio del mar, y entonces ellos claman a Dios en su angustia, y Jehová los libra de todas sus angustias, ¿no? Entonces vemos, no es este el caso. Aquí no están clamando, no están en medio del mar clamando al Señor. Entonces no tendrían pues las fuerzas, no tendrían la mente para ello, estaban demasiado ocupados en la tarea. Entonces, bueno, pues vemos que Jesucristo conoce todas las cosas. Todas las cosas pues están abiertas y desnudas a sus ojos. Él es el Dios omnisciente. Y Él conoce no solamente las situaciones, Él conoce también los corazones. Lo que nadie puede ver. Cómo está pues en nuestros corazones, si estamos pues animados, o estamos pues nos sentimos derrotados, o estamos pues fatigados, que prácticamente no tenemos fuerzas ni de caminar. Y vemos, Él lo conoce, Él lo sabe, porque es Dios. Pero esto no se trata solamente de un conocimiento y ya está. No solamente un conocimiento y ya está. Este conocimiento pues trae consecuencias, y este conocimiento va seguido también de lo que Él hace. Me explico. Cuando a veces a los cristianos pues nos ocurre algo no bueno, que nos abate, ¿no? Algo inesperado, malo, muchas veces pues se suele decir, ¿no? O solemos decir: Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas, ¿no? Y bueno, pues a veces pues hay este tipo de frases, gente que no lo ve, digamos, el sentido, y que puede decir que son ya frases hechas, o que son pues clichés, y que pues no viene a comunicarnos nada. En estas situaciones, el decir a un hermano o una hermana: Dios sabe todas las cosas, ¿no? Pero por supuesto que
este tipo de frases no es solamente un cliché, una frase hecha, que los cristianos pues decimos en nuestra subcultura evangélica. Esto es también una fuente de ánimo, porque cuando decimos que Dios sabe todas las cosas, no estamos diciendo solamente que Él es omnisciente, y Él es omnisciente, y Él sabe todas las cosas, por supuesto, sino que esto es un ánimo para decir que Él va a actuar en nuestras circunstancias, que Él sabe todas las cosas y va a actuar de la mejor manera para nosotros. Y bien, pues vemos en primer lugar, por lo tanto, su conocimiento divino, y en segundo lugar también cómo Él toma la iniciativa para ir a sus discípulos. Sus discípulos que están en medio del mar, que apenas avanzan, y entonces Él empieza a andar y prácticamente le toma andando la delantera, ¿no? Pero algo totalmente extraordinario, porque Él fue andando por encima del mar. Por encima del mar, en versículos 48 y 49 se nos dice que vino a ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Entonces vemos, ¿no? Andando sobre el mar, por supuesto, esto fue un milagro. No se puede esto explicar por medio de causas naturales, ¿no? A veces pues se tiene esta desdichada tendencia, manía, de intentar explicar los milagros de Jesús de una manera naturalista, ¿no? Pues la multiplicación de los panes y los peces es que los discípulos compartieron los panes que tenían en sus alforjas. Ese es el milagro, que la gente comparta. No, eso no es lo que dice aquí la palabra de Dios. Habla de un milagro real y verdadero, como este es también un milagro real y verdadero, y si se puede explicar de una manera naturalista, entonces ya no es un milagro. Simplemente decimos que los milagros no existen, ¿no? Ni siquiera Jesús los hizo, ¿no? Que es lo que pues tradicionalmente el liberalismo teológico pues ha dicho, ha enseñado, pues eso, ¿no? Entonces vemos que Él caminó por encima del mar, lo cual pues nos muestra que el mar no era un obstáculo para Jesús. De la misma manera que el mar no fue un obstáculo para Dios cuando sacó a su pueblo de Egipto. No fue un obstáculo en aquel entonces. Y Dios hizo un gran milagro abriendo las aguas del Mar Rojo para que todo el pueblo pasara caminando por el interior del mar. Pero aquí vemos, ¿no?, el milagro, que es que marcha por encima del mar sin ni siquiera abrir las aguas del mar. Entonces vemos que aquí está bien claro que está enseñándonos acerca de la gloria divina del Señor Jesucristo. Está poniendo este milagro a la misma altura que el paso de Israel del Mar Rojo. Las aguas del mar, que además en la Biblia tiene un simbolismo añadido, que es el simbolismo de las naciones del mundo en rebelión en contra de Dios. Pues Jesucristo marcha soberanamente por encima de ellas. Y se nos dice una cosa también que llama la atención, dice que quería pues pasar de largo a sus discípulos que estaban en la barca. Y esto sorprende porque quería pasarlos de largo, ¿no? Y bueno, pues se han dado pues muchas explicaciones a esto, o intentos de explicación. Y bueno, pues algunas son pues bastante llamativas, otras pues no tanto. Hay algunas pues que ven en esto algo parecido a cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y oró al Señor y dijo, pues muéstrame tu gloria, y entonces dijo, pues verás que ella pasa delante de ti, ¿no? Y verás entonces pues mi gloria después que ha pasado, porque no me verá el hombre ni vivirá. O también cuando Elías está en la cueva y entonces pasó el Señor en un silbo delicado y apacible de viento. Bueno, pues sí, son comparaciones interesantes, pero la verdad que no me convencen, no me acaba de convencer este tipo de explicaciones, ¿no? Porque creo que
lo más sencillo, lo más evidente es la mejor explicación. ¿Por qué Jesús quería pasarlos de largo? Pues para llegar Él primero, para que cuando ellos llegaran, Jesús ya estuviera ahí. Para que ellos vieran entonces que con todo lo que nos ha costado a nosotros llegar aquí, Él ya ha venido. ¿Cómo ha venido Jesucristo? ¿No? Y además, al verlos pasar y pasarlo de largo, les estaba también mostrando el camino. Les estaba guiando como el pastor a sus ovejas en medio del mar, en dificultad. Para que ellos, los discípulos, los apóstoles, pensasen, si Él nos ha ordenado ir ahí, si Él nos ha mandado ir ahí, pues entonces, si Él además guía, como lo vemos, pues hemos de continuar adelante. Hemos de seguir adelante. Sin duda llegaremos allí, porque Él nos ha primero mandado y segundo, Él va delante de nosotros y nos muestra el camino. A pesar del viento contrario y a pesar de que no tenemos fuerzas, vamos a llegar allí. Y bien, pues fue el razonamiento de los discípulos. Vemos que más bien no. Se nos dice que no lo reconocieron. Al verlo ellos que andaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Ellos pensaron en la primera reacción que era un fantasma. No reconocieron a Jesús para nada. Entonces, en vez de reconocerlo, en vez, por lo tanto, de confiar y de continuar adelante en el camino, pues ellos ¿qué? Tuvieron miedo, ¿no? Se turbaron y pues ahora sí que se ponen a gritar. Pero no era como antes, decíamos, ¿no? De que no habían clamado a Dios. Aquí se pusieron, dicen, a gritar. A gritar, dice, dieron voces. La palabra que se utiliza aquí en el original, pues es la palabra de grito de desesperación o de histeria. Es la que encontramos en los evangelios cuando salen los diablos, en los exorcismos, o cuando la multitud de los judíos también, pues gritaban cuando Jesucristo fue apresado y pues querían que lo crucificaran. Entonces vemos, era una reacción de histeria, era una reacción de estar fuera de sí. Entonces vemos que no lo reconocieron. Dios estaba pues con ellos. Dios, Jesucristo, la persona de Jesucristo los estaba guiando, les estaba alentando y ellos pues pensaron que fue una, sí, manifestación sobrenatural, pero digamos por su superstición ya hablaron de fantasmas. Y bien, pues en tercer lugar vemos la gloria divina de Jesucristo en la manera como Él les da aliento y ánimo a sus discípulos. En el versículo 50 se nos dice, en el versículo 50, más enseguida habló con ellos. Esta palabra es enseguida, una de las palabras favoritas en el Evangelio de Marcos. Enseguida, pues Jesús no los dejó en ese estado de fuera de sí, ¿no? Sino que habló con ellos y les dijo, alentaos, yo soy, no temáis. No estéis entonces desanimados, no estéis entonces derrotados, no estéis fuera de sí, no estéis desesperados, no tengáis miedo. Pero dice además, yo soy. Yo soy. Y esto sí que tiene algo de particular, esta manera de hablar de Jesús. Porque no es que los discípulos empiezan a gritar y dice, soy yo, soy Jesús. El significado es lo mismo, pero es yo soy. Es yo soy. Entonces vemos que es una manera un poco particular de hablar de Jesús. No dice solamente que es Él, ¿no? Soy yo. Sino yo soy, es más enfático. Es más enfático. Y entonces está, pues aquí, de esta manera, al responder yo soy, dando el significado del nombre Jehová. Cuando Jehová
se manifestó a Moisés en la zarza en Éxodo capítulo 3. Allí leemos que reveló el nombre del Señor, el nombre de Jehová a Moisés. Y así pues en el versículo 14 dice, cuando le pregunta a Moisés, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Y aquí Jesús está diciendo, yo soy. Y cuando Jesús en el Evangelio de Juan a los judíos incrédulos les dijo, antes que Abraham me viese, yo soy, tomaron piedras para apedrearlo porque habían comprendido que estaba declarando su divinidad, que estaba utilizando el nombre de Jehová, yo soy. Así, por lo tanto, estaba declarándoles el Señor Jesucristo su gloria divina, les está declarando que Él era Dios, que Él es Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Israel. Él es Jehová de los ejércitos. Él es Jehová quien cabalga sobre los cielos de los cielos, que Él es Jehová Dios, quien creó los cielos y la tierra, quien mandó y fue hecho, quien tiene todo el poder sobre los poderes de la naturaleza, porque Él los creó y Él tiene todo el control sobre ellos. Y así ocurrió aquí también, en el versículo 51. Subió a ellos a la barca y se calmó el viento inmediatamente, porque Jesús estaba con ellos en la barca. Así, por lo tanto, vemos esta palabra de Jesús, yo soy, era para mostrarle la gloria divina, que eso era precisamente la necesidad de ellos. Porque en el versículo 52 se nos dice que los discípulos todavía no habían comprendido, no tenían entendimiento espiritual, no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es decir, Jesucristo pues había hecho también ese gran milagro por el cual habíamos visto la semana anterior, que Él pues se manifestaba mayor que Moisés, les había dado el maná, pero vemos que aquí estaba también haciendo una referencia a su misma persona, que tenía que alimentar a la gente, ¿sí? También milagro mayor de Elías y Eliseo. Jesucristo es mayor a Moisés, Jesucristo es mayor a Elías y Eliseo, y ellos pues no veían la gloria divina de Jesús. Ellos estaban pues acostumbrados a estar con Jesús. Jesús era su maestro, Jesús enseñaba, Jesús pues hacía grandes milagros así, pero Dios actuaba por medio de Él. Ellos no lo dudaban, lo veían y tenían pues conocimiento de ello, pero todavía no veían la gloria divina de Jesús, todavía no habían pues visto que Él es el Hijo del Dios Altísimo. Y eso lo dirá Pedro en Mateo capítulo 16, y respondió Jesús, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto es algo también importante, ¿por qué? Porque nos muestra la necesidad de la obra de Dios, para que la gente pueda conocer a Cristo y para que la gente pueda conocer a Dios. Los discípulos, a pesar que estaban continuamente con Jesús, tenían endurecidos sus corazones. Endurecidos. Es la palabra para el endurecimiento del corazón. Como lo encontramos en Éxodo para Faraón. Endurecidos los corazones. Y eso, por lo tanto, vemos, era lo propio, el estado de estos apóstoles que el Señor había mandado. Y les había encomendado y les había dado autoridad. Tenían endurecidos los corazones porque no conocían verdaderamente la identidad, la persona de Jesús. Y no habían, por lo tanto, tampoco confiado, no se habían confiado enteramente a Él. A pesar de tanta cercanía, a pesar de tanta proximidad. Y evidentemente esto pues nos muestra la necesidad de la obra de Dios, y evidentemente esto también pues deja en mal lugar, se puede decir, si aquellos que piensan que
y dicen y afirman que la caída del hombre en pecado, ¿no?, el estado del hombre sin Dios, del estado natural, se puede decir, del hombre, pues no es tan grave. Es como si fuera una pequeña enfermedad o una inmadurez, un estado de niño infantil, pero que ya madurará, ¿no? Uno sale de él, ¿no?, pues si quiere, si se esfuerza, si hace todo lo posible. Es esta manera, pues, pelagiana, ¿no?, esta herejía de Pelagio o semipelagianismo, que es lo propio de la Iglesia de Roma y de la buena parte, desgraciadamente también, de las iglesias descendientes de la Reforma, apartándose, pues, de la enseñanza original de la Reforma. No se sale de este estado por propia voluntad. El estado de los discípulos que estaban continuamente con Cristo era de endurecimiento del corazón. Cristo estaba mostrando su gloria delante de ellos en la multiplicación de los panes y de los peces, al caminar por sobre del mar, y ellos no comprendían todavía acerca de su persona y todavía se habían confiado a Él. Esto muestra la completa incapacidad del ser humano, que para él es imposible comprender las cosas del Señor, porque se han de discernir espiritualmente, se ha de tener el Espíritu Santo. Incluso de leer la palabra de Dios, como dice 2 de Corintios capítulo 3, uno tiene las escamas en los ojos, o tiene, un velo delante de los ojos para no comprender debidamente la palabra de Dios como es debido, para creer, para salvación y confiarse a Dios. Las cosas de Dios le son locura a la gente, no las pueden discernir, no las pueden entender, porque se han de discernir, entender espiritualmente. Es 1 de Corintios capítulo 2. Y esto, por lo tanto, pues la salvación no es simplemente hacer una decisión por Cristo. No es solamente, por lo tanto, tú repites esta oración conmigo y ya a partir de entonces ya eres un convertido. La has repetido, ¿no? De esta manera tan simplista y tan, pues, así, de presentar la evangelización y de presentar también la conversión. Porque la conversión, ¿qué es? La conversión es un nuevo nacimiento, la conversión es una regeneración, una obra de Dios que hace Él en nosotros por el Espíritu Santo. Es nacer de lo alto, es nacer del Espíritu, por la palabra de Dios que nos regenera. Y para eso, por lo tanto, Él quita el endurecimiento de nuestros corazones y Él quita el corazón de piedra para que sea un corazón de carne que entienda y que confíe en el Señor. Y es una obra sobrenatural. Porque lo nacido de la carne, carne es. Y lo nacido de la carne no puede entrar en el reino de los cielos. Uno tiene que nacer, por lo tanto, de nuevo. Uno tiene que nacer, por lo tanto, de lo alto, del Espíritu de Dios. Bien, pues vemos cómo el Señor Jesucristo manifestó su gloria divina en este pasaje, en esta escena, en este encuentro con los discípulos en medio del mar, en medio de su terrible fatiga. Bien, pues a nosotros, para concluir, ¿qué nos viene a decir entonces este pasaje? Este conocido milagro, pues es solamente algo anecdótico. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar para nosotros mismos y como iglesia? Ya lo hemos dicho, lo vamos a repetir un poquito. En primer lugar, hemos de continuar en la obediencia a Cristo, a sus mandamientos, a pesar de, si hay dificultad, si hay fatiga, si hay esfuerzo, si tenemos que esperar, si tenemos que, pues eso, aguantarnos y esperar cuándo va a ser que el Señor va a hacer lo que nos ha dicho. No hemos de dejarnos llevar por el desánimo. Porque con el desánimo nada se consigue. Hemos de dejarlo apartado. Porque hemos de seguir adelante. Nada se consigue. Si Dios nos dice, haz esto, y no lo hacemos. O ve allí y haz esto, y nosotros como Jonás, pues tomamos el primer barco, el primer tren o el primer autobús en dirección contraria.
Pero una vez, además, comenzado el camino, una vez estamos en medio del mar, una vez estamos en el camino del Señor, no podemos dar marcha atrás. Hemos de continuar adelante y hemos de llegar de una manera o de otra, pero hemos de llegar al final, al destino. Y bueno, si es difícil la obediencia, pues hombre, nadie nos dijo al inicio que no lo fuera a ser. O nadie debería decirlo. Nadie debería decirlo. No, mira, la vida cristiana es prosperidad sobre prosperidad y gloria sobre gloria. Sí, el Señor nos transforma de gloria en gloria, pero no es esa la aplicación de este pasaje o el sentido. Nos transforma espiritualmente con un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero las dificultades, y a veces, pues más que dificultades, están ahí. Pero hemos de continuar con la ayuda y con la gracia del Señor. Y para eso, en segundo lugar, volvemos también a lo ya dicho, hemos de volver a la oración, porque es en la oración como el poder de Dios se va a mostrar en nuestras vidas y cómo el poder de Dios nos va a dar, suministrar estas fuerzas para continuar adelante. Dios es todopoderoso y Dios, de la misma manera que Él es omnisciente, Él efectúa, lleva a cabo todas las cosas con la palabra de su poder en el gobierno de su universo. Pero Dios manifiesta su poder de una manera especial a sus hijos, en su gracia. Y esto pues por medio de la oración. Y por lo tanto, ya por último lugar, en tercer y último lugar, y con esto acabamos, es, pues, hermanos, que estemos preparados. Estemos preparados porque en nuestra situación, en nuestra dificultad, nuestra espera, nuestra fatiga, en cualquier momento, Él puede venir a nosotros para ayudarnos, para mostrarnos el camino, para darnos su poder glorioso, para hacer que esa dificultad desaparezca. Él, Jesús, es el gran Jehová, el gran yo soy. Él ha prometido y ha dicho, yo estoy con vosotros para siempre. Y Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida individual, en nuestra vida también como congregación. Él puede venir con su poder todopoderoso, porque no se ha acortado su mano para salvar. No se ha acortado su mano para salvar, así que hemos de continuar adelante. En cualquier momento el Señor puede cumplir estas palabras, tal como también nos dice Pablo, y con esto concluimos en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra.